a nombre del Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Servicios Educativos, Dirección de Difusión Cultural, a esta mesa de diálogo, en el marco del primer Festival Cultural del Instituto Politécnico Nacional Juan García Esquivel. Esta mesa de diálogo lleva por título Accesibilidad y Participación en la Vida Cultural, para lo cual me acompañan tres mujeres extraordinarias, súper preparadas en el tema, que nos van a acompañar y nos van a dar una semblanza, un camino muy largo por este tema. Yo me voy a permitir presentarlas por orden alfabético y vamos a darle la más cordial bienvenida a la maestra Arena López Galván Bonilla. Ella nació en Puebla, es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales en la Benemérita Escuela Autónoma de Puebla, licenciada en Psicología en el Instituto Carl Rogers, tiene un diplomado en logoterapia en el Centro Mexicano de Logoterapia, un diplomado de naturopatía en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ha trabajado en el Instituto Municipal de Arte y Cultura en Puebla como coordinadora de fomento y apoyo a artistas con discapacidad, como subdirectora para la cultura de la no violencia. Ha participado en el Festival de Arte e Inclusión Diverso, el cual ya lleva 5 ediciones, en el British Council en Cine para Imaginar, en la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente trabaja en el Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula en la Jefatura de Espacios Culturales. Es psicoterapeuta y terapeuta Reiki. Bienvenida, maestra Arena. Muchas gracias. Voy a presentar a Ariadna Irhuizóchitl Gómez Pasarán. Ella es arquitecta, egresada de la Universidad Tecnológica de México. Ha trabajado en el Museo Nacional de Arte, en el programa Un Museo para Todos, generando visitas, material didáctico, talleres y exposiciones de personas con discapacidad. Ella buscó un acercamiento con las escuelas de educación especial para capacitarse sobre cada discapacidad y tener el conocimiento especial de cada grupo y así poder preparar las visitas guiadas para este tipo de personas con discapacidad, especialmente visual. Este trabajo lo realizó por 10 años. En el Museo Nacional de Arquitectura trabajó como investigadora, guía y mediadora. En el desarrollo material didáctico dirigido al público infantil y familiar a través de talleres de verano desde el 2003 hasta el 2016. Colaboró en la investigación y montaje de exposiciones presentadas en este museo, atendiendo la biblioteca y la planoteca. En el programa MUNAL Más Inclusivo, atendiendo al público en visitas guiadas, y además se consideró la capacitación y sensibilización del personal del propio museo. Ha preparado actividades como Noche de Museos y actividades de verano, en donde se comparten con otros museos intercambios y ayuda de análisis para llegar a adaptar arquitectónicamente los espacios comunes, la museografía y el tránsito para personas con discapacidad. En este 2020, en formato virtual, se ha dedicado a difundir el quehacer de diferentes especialistas en la diversidad de discapacidades y análisis del beneficio del arte. Ha preparado formatos de visita guiada para niños y niñas con discapacidad intelectual, visual y con autismo. Estas actividades ella las desarrolla con estudiantes de Servicio Social del CAM 16, Escuela de Educación Especial. Bienvenida, arquitecta Ariadna. Gracias. Y está también con nosotros la licenciada Lorena Martínez Mier. Ella es licenciada en diseño gráfico, maestra en sistemas interactivos, con una especialización en políticas y gestión cultural. Ha trabajado como directora de proyectos y emprendedora online. Desde 2005 ha trabajado en festivales y proyectos de artes escénicas, algunos como Desfile Bicentenario de México, Ceremonia de Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz, Seña y Verbo, Teatro de Sordos, y en el Festival Internacional Cervantino, entre otros muchos más. Ha participado en ponencias sobre arte y discapacidad y actualmente es gerente de proyectos en el British Council México. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Bien, pues les vamos a dar la bienvenida también al público que nos está escuchando, que nos está viendo, si quieren participar en el chat. Estamos para ustedes en Cultura IPN. Bueno, un poquito la dinámica de la mesa. Vamos a generar 3 preguntas para ustedes y ustedes nos van a contestar
libremente lo que ustedes necesiten, el tiempo, yo se los marco, y vamos a empezar por la primera pregunta. Me gustaría igual que respondieran en el orden que fueron presentadas, y vamos a empezar con la maestra Arena. ¿Por qué consideran que las personas con alguna discapacidad no asisten con regularidad a los eventos? ¿Es porque no tienen el interés o porque saben que no van a tener esta accesibilidad a los mismos? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, solo aclaro como algunas cositas. Yo me siento honrada de estar aquí. Soy licenciada, me quedé la verdad con mi maestría trunca, entonces no soy maestra, sino licenciada. Y también creo que no fui como, me faltó un poquito de claridad en mi semblanza. Yo decía que en el Festival Diverso, en el que sí colaboré, tuvimos la participación y colaboración con British Council, con gente de la Biblioteca Central, como Omar Martínez, como Cine para Imaginar, pero más bien que fue colaboraciones que tuvimos desde el festival, pero ya quisiera yo, ¿verdad?, que haber trabajado ahí con el British. Me siento muy honrada de estar con estas maravillosas mujeres, como bien dijo la licenciada Araceli. Creo que voy a aprender muchísimo y eso es precioso. Con respecto a la respuesta, yo me permití hacer mis tarjetitas porque soy muy dispersa, entonces sí necesito como aterrizar. Y pensando en esa pregunta, mi reflexión es la siguiente. Yo creo que la no accesibilidad genera un desinterés por parte de cualquiera que se vea impedido para poder acudir a los eventos o a los museos o a las distintas actividades, acceder y disfrutar de forma segura de estas mismas. Entonces, no creo que, o sea, creo que está relacionado, no es que una cosa sea o sea la otra, sino que precisamente en cuanto no hay de entrada en el punto de acudir, para que la gente pueda acudir a un evento, cualquier persona, no estoy hablando solamente de las personas con discapacidad, tiene que haber una buena difusión, una correcta comunicación del mensaje, ¿no? ¿Y por qué medios se hace esto? Si estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad, entonces habría que poner más atención a la forma como yo comunico esta información, cómo invito a la gente a los eventos, porque a lo mejor no es una falta de interés, sino que la gente ni siquiera se entera de que esto está sucediendo. En cuanto a la accesibilidad a los eventos, pues, ¿qué medios de transporte hay que sean accesibles, que sean incluyentes para que estas personas, todas, me vuelvo a reiterar, ¿no? A lo mejor son personas de la tercera edad y ya se enteraron que va a estar el evento y les interesa lo que va a haber en el evento, pero no hay una forma segura de llegar al lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es de noche el evento y no tienen quien los acompañe o las acompañe y usan andadera y entonces ¿cómo se van a poder mover en una ciudad donde las rampas son así de las entradas a las casas, donde a lo mejor el medio de transporte, lejos de ofrecer seguridad, pues se arrancan, ¿no? Y no les importa si uno apenas va subiendo. Y en cuanto a poder disfrutar de forma segura, pues sí tiene que ver con el inmueble, con los accesos arquitectónicos, por así decirlo, pero también con los contenidos mismos. Es decir, la falta de interés, yo cambiaría la pregunta y haría, ¿nos interesa a nosotros, gestores culturales o desde las instituciones públicas o privadas, nos interesa a nosotros que acudan los públicos diversos? Porque mi mamá decía algo muy básico y muy obvio que era, querer es poder, ¿no? O Víctor Frank nos puede decir, siempre que haya un para qué, habrá un cómo, ¿no? Si a mí me interesa que los públicos diversos y me interesa que mi evento sea incluyente y que vengan todos, pues entonces voy a plantearme qué tengo que hacer, qué tengo que gestionar, comunicar, adecuar, para que entonces todos puedan venir, acudir, acceder y disfrutar de forma segura del espectáculo. Y no solo eso, el contenido tiene que ver con lo que le está interesando a la gente que yo quiero que venga, porque bueno, puede ser que haya la comunicación, que haya la forma de llegar segura, que el inmueble esté correcto, pero si el contenido no es del interés de la persona o de las personas, pues no van a llegar. Entonces, aquí también yo creo que es importante que comencemos por investigar, preguntar y no adivinar cuál es el interés de las personas
acerca de los eventos, en este caso culturales, que es lo que a mí me compete, ¿no? De lo que me parece que estamos aquí sentadas hablando, y qué quieren ver, qué quieren oír, qué quieren hablar, qué quieren disfrutar, ¿no? Y bueno, si es una persona sorda, que haya la forma en este contenido de que la persona sorda acceda al contenido. Si ya van a venir personas ciegas también, que tengan acceso a una audiodescripción, pero profesional, ¿no? No hechiza o improvisada, ¿no? Y como en cualquier festival bien curado, como ahora tenemos aquí el del Instituto Politécnico, pues es muy sencillo. Yo me siento con un equipo y decimos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección de este festival? ¿Qué queremos comunicar? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ok? Entonces, ¿qué se requiere para hacerlo posible? Y la inclusión sería que entonces, si yo tengo ya el chip de que quiero que toda la gente tenga la capacidad y la accesibilidad para venir a mi festival, pues tomaré las medidas, que eso es una pregunta que viene después, ¿no? ¿Qué medidas se tienen que tomar para que sea posible? Pero lo primero es eso, sentarme y decir, vamos a curar un festival. ¿Cómo curo un festival? Pues sabiendo hacia quién lo quiero dirigir y qué es lo que le interesa a aquellos y aquellas a quienes los voy a dirigir. Entonces, bueno, eso es lo que yo anoté aquí, y como subrayado y con mayúsculas puse, destinar un presupuesto. Eso es como, me parece algo muy importante, y no es que tenga que tener uno un enorme presupuesto o un mediano. Bueno, cada quien sabe desde su institución y desde sus posibilidades cuál es el presupuesto, pero sí tiene que haber algo destinado a la inclusión, es decir, un intérprete de lengua de señas tiene un costo. Una audiodescripción tiene un costo. Una adecuación de los espacios, porque si solo son escaleras y se necesita poner una rampita, también tiene un costo. Entonces sí tiene que haber un presupuesto destinado para. Y bueno, allí terminaría yo mi intervención. Muchas gracias. Licenciada, muchas gracias. Lo importante, contenido y accesibilidad. Arquitecta Ariadna, le escuchamos con la misma pregunta. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues precisamente voy a ir un poco siguiendo lo que comenta la maestra Arena. En cuestión de, pues bueno, el museo, como ya lo platicaron en la semblanza, efectivamente tiene todo un programa en donde invita a las personas con discapacidad a visitarnos. Precisamente se hizo, en un principio eran solo visitas guiadas y bueno, nos preparábamos haciendo la visita, acercándonos a los maestros, a las escuelas, para darles un mejor discurso. Pero nos fuimos dando cuenta, porque además el mismo público así lo pedía, que hiciéramos ciertas actividades. Entonces, pues bueno, nos dimos cuenta de las necesidades y así fuimos creciendo a lo largo del tiempo. Actualmente esto se ha formado ya a manera de programa precisamente porque se requiere desde difusión, conexión, capacitación, preparación de materiales, preparación de discurso. Y bueno, precisamente las personas con discapacidad muchas veces no nos pueden acompañar. Por ejemplo, nosotros, y bueno, todos ustedes saben que todos los últimos miércoles de mes tenemos la noche de museos. Entonces, en muchas ocasiones preparamos alguna actividad específica para cierto público, a lo mejor para personas con discapacidad auditiva o visual o intelectual, y llegan 2, 3 personas y no se llena el grupo como nosotros habíamos pensado. Entonces, nos damos cuenta que, bueno, falta trabajo desde la difusión, y si hay difusión, de repente no le llega a toda la gente o no es tan accesible. En una ocasión invité a unos amigos con discapacidad visual y resulta que no llegaron porque su lector no podía revisar el banner. Y después me avisaron
es que, ¿sabes qué, Ariadna? Pues nos mandaste algo que no, él no lo puede leer. Yo, ay, discúlpenme. Entonces, bueno, nos preparamos mucho para recibir en muchos aspectos y de repente nos falla esa parte de ser accesible, pero en todo. Entonces, bueno, entonces es el tema también de la difusión o de tener esa visión de adaptarnos desde la tecnología para llegar a ellos. O hay personas que no tienen esa conexión, sobre todo ahorita en lo virtual, que estamos dando visitas. De repente estamos dando visitas guiadas y nos dicen, bueno, no van a llegar todos los chicos porque no todos tienen este acceso, no tienen computadora o no tienen conexión, manera de conectarse, en fin. Entonces, otra de las cosas es porque los espacios no están adaptados efectivamente, aunque en el museo estamos precisamente, todo el año pasado se estuvo haciendo como un análisis arquitectónico por parte de Indiscapacidad con arquitectos especializados, estuvieron haciendo todo un análisis, exactamente hace un año estábamos trabajando en eso, en donde se analizaba que si el desnivel, que si el piso resbaloso, que si las escaleras, que si el elevador, los baños, etcétera, etcétera. Y estábamos en eso porque también de repente no vemos que hasta que necesitamos una silla de ruedas, simplemente, aunque no lleve ninguna persona, subirla, bajarla, ya nos dimos cuenta que pues no es tan accesible. Y bueno, el museo donde yo estoy, que es el Museo Nacional de Arte, es un edificio patrimonial, por lo tanto no tiene como mucho permiso de hacerle adaptaciones arquitectónicas. Entonces eso es lo que estábamos viendo hace un año, de cómo hacer estas adaptaciones, en qué medida, en fin. Entonces, pues bueno, ese es otro punto. Después, otro aspecto es que el personal no está capacitado. Una vez tuvimos una visita para personas con discapacidad auditiva y llegaban y pues no sabían cómo dirigirse, hacia dónde, porque gracias, nadie sabe hablar lengua de señas mexicana. Entonces, como Dios nos dio a entender, precisamente nos estábamos comunicando por fortuna, un grupo de personas que venían también invitados por esta institución de Indiscapacidad, nos facilitó los intérpretes. Entonces, ellos mismos nos fueron orientando, mira, pon un letrero, diles así, haz esto, ponte en tal lugar. Y entonces, pues nos vamos dando cuenta, a pesar de los años, nos vamos dando cuenta pues que tenemos que seguir pues aprendiendo, capacitando y teniendo esta visión de ir abriéndonos. Entonces nos han dado precisamente esa capacitación a todo el personal de lengua de señas, aunque sea para decir hola, para decir bienvenido. Y bueno, eso nos dimos cuenta desde seguridad, custodios, pues nosotros mismos que somos del área de educación, todos a entrarle a la lengua de señas o a trabajar el braille o simplemente saber cómo dirigirnos hacia las personas. Entonces, pues ese es otro punto muy importante porque, pues bueno, el espacio arquitectónico tal vez sí no tenga toda la adaptación, pero si nosotros como personal estamos conscientes por dónde y cómo, pues bueno, eso ayuda muchísimo al acceso a las personas. Y bueno, otro aspecto que considero que es un bloque, no lo permite, es que, pues que el evento no esté adaptado, o en nuestro caso, por ejemplo, que las cédulas están muy complejas, o que están muy largas, o gracias llevo el grupo de personas con discapacidad visual y no hay un guía sensible o que les describa o efectivamente la descripción es muy simple o no hay audioguías, en fin. Entonces, pues adaptar, ¿no?, todo el discurso hacia las personas específicamente para cada discapacidad.
Entonces es el material, el discurso, la museografía. De repente hay una museografía muy linda, muy moderna, pero resulta que tiene una rampa que interviene a la hora del tránsito y algunas personas, aunque tengan debilidad visual, simplemente las personas mayores de repente se tropiezan con esa museografía, o de repente los colores, no sé, hay esta parte de exposición que también, o las cédulas con letras muy pequeñas, en fin. Y pues el lenguaje, una de las cosas que hemos estado como analizando últimamente precisamente es este lenguaje inclusivo, sí, cómo hablarles, qué sí decir, qué no decir, en fin, y de qué manera compleja o no. Entonces, pues todos estos aspectos seguimos aprendiendo, hay mucho trabajo por hacer y seguimos trabajándolo, ¿no? Bueno. Sí, maestra, esta arquitecta, esta sensibilización y capacitación, tenerla hasta como sociedad en general. Y bueno, vamos a escuchar a la maestra Lorena Martínez. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Arena, Ariadna, por compartirnos. Creo que es importante todo lo que mencionan, y a mí me gustaría más bien abonar un poco a esto que ya han dicho, porque estamos todas de acuerdo, ¿no?, en la importancia. Lo primero, ¿por qué British Council tenemos un programa de arte y discapacidad? Nada más comentarle, bueno, pues en Reino Unido nace el movimiento de artes y discapacidad en 1970, y tiene una cosa muy interesante, que es a partir de un movimiento artístico, de un grupo de artistas con discapacidad, es que en realidad se genera todo un cambio político y social. Es a partir de este movimiento de arte y discapacidad que se termina con la legislación de los derechos de las personas con discapacidad en 1995. Eso para mí siempre es importante contarlo, además del por qué pues British Council tiene un especial interés en arte y discapacidad y apoyo. En el caso de México tenemos un programa de arte y discapacidad desarrollado desde hace ya unos 3, 4 años, como lo menciona Arena, ya también hemos colaborado. Pero es importante porque se demuestra cómo la cultura cambia la sociedad, cómo el arte y la cultura nos logra cambiar. Y entonces la relevancia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos contando en este momento. A mí me gustaría platicar un poco para ahondar en este concepto de justo de la discapacidad, de la accesibilidad, en el sentido de que cuando hablemos de accesibilidad, lo que estamos realmente hablando son de barreras e impedimentos para que una persona tenga un pleno acceso a nuestro evento, a nuestra propuesta cultural. Y las barreras, estas barreras pueden ser de cualquier tipo, pueden ser ambiental, puede ser social, puede ser emocional, pueden ser de actitudes, como bien lo dijo Ariadna, el no saber cómo nos comunicamos. Entonces, estas barreras no son solo físicas, a veces tendemos muchas veces a pensar eso en la rampa, pero hay muchas más cosas por hacer que son importantes de mencionar, ¿no? El cómo podemos nosotros quitar todas estas barreras para lograr un libre y pleno acceso. Una de las cosas muy importantes en accesibilidad que van de la mano, que es accesibilidad e inclusión. Y la inclusión como tal en el evento tiene que empezar para mí un poco antes también, como se mencionó en la curaduría, pero tiene que empezar desde tu institución. Es decir, ¿cuántas personas con discapacidad hay en tu institución? ¿Están representados? ¿Se sienten seguros de decir que son una persona con discapacidad dentro de tu institución? Y esto es importante porque cuando tienes esta representación dentro de la institución, esta diversidad te va a generar la inclusión, justamente te va a generar pues una sociedad más diversa y más accesible e inclusiva. Entonces, sí hay que empezar desde ahí, desde la institución. Hay que también saber cómo los involucramos, cómo aprendemos de sus saberes y hacemos uso de sus saberes, porque ellos son los que conocen sus necesidades y son los que nos pueden aportar como instituciones que organizamos todos estos eventos y hacemos estas propuestas, de qué manera puede funcionar mejor.
Y también es bien importante la representación. Como bien lo mencionamos, de por qué no asisten. No asisten, como se ha dicho, por muchos motivos. Por una comunicación no adecuada, por una información, porque al llegar se encuentran con barreras e impedimentos. Una anotación importante es que también sabemos que en nuestro país el consumo cultural tampoco es tan alto. Entonces, siempre ese ya es un problema, ¿no? El cómo llegar a, cómo hacer que la gente vaya al teatro, ya a veces es un reto. Ahora vamos a incluir cómo hacer que poblaciones vulnerables, personas con discapacidad que necesitan requerimientos de accesibilidad lleguen a tu teatro. Incluimos una capita más de complejidad, ¿no? Pero también es eso, es la representación. Eh, Ellos no se ven. Tú no vas, o por lo menos yo no sé, no voy a ir a un espacio donde considero que no soy bienvenido, donde no me veo reflejado. Entonces, tenemos muchas maneras de trabajar esta accesibilidad y esta inclusión en nuestras instituciones, pero también es desde la institución propia. En este caso, yo tengo trabajando, como lo mencionaste, pues casi 10 años ya en arte y discapacidad aquí en México, y me considero una aliada porque no soy parte de la comunidad. Como tal, yo no soy una persona con discapacidad. Y por lo tanto, siempre es importante cuando generemos estos eventos que invites a estas personas con discapacidad, pues para conocer, como bien lo hemos mencionado, qué es lo que les interesa, cómo lo pueden hacer, eh, porque hay veces que confundimos todo y lo ponemos en el mismo saco, ¿no? Alguna vez he tenido un o sea, un taller de sordos dado para ciegos sin avisarnos a unos y a otros. Y entonces, bueno, al final terminó una cosa maravillosa, con unas propuestas súper interesantes, pero en su momento llegamos y fue como, ay, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? Entonces, esas son las dos cosas que me gustaría para mí agregar a la conversación, es decir, vamos a ser inclusivos desde la organización, conocer nuestra organización y saber por qué lo hacemos, y el considerar las diferentes barreras. La accesibilidad para mí es eso, es derribar las barreras para que el público asista. Gracias, maestra. Sí, esta parte que ustedes mencionan en el contenido y también estábamos viendo desde la invitación, si vamos a incluir braille, cuánto tiempo me lleva a llegar a tal lugar, este día quién me puede acompañar o qué medios voy a buscar yo para llegar. Y aquí usted dice la accesibilidad y la visibilidad también, ¿no? Lo importante que es verlos a todas estas personas, pero bueno, ya empezamos. Y bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta. Es con la reforma constitucional mexicana del año 2011 respecto a la no discriminación, como usted lo mencionaba desde el 1995, ¿es una obligación crear accesibilidad solo de las autoridades o qué podemos hacer como particulares, como centros de cultura, centros de atención, como sociedad misma? ¿Qué podemos hacer para juntarnos y tener más accesibilidad a todas estas personas? Licenciada Arena, la escuchamos. Muchas gracias. Sí, esto que decía Lore acerca de que estén representados es de las como que fue de mis primeros aprendizajes, ¿no? Y me acuerdo que siempre estaba esta frase que dice, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? En lo que sea. Y me parece que es bien valioso eso. Ok, yo me puse a indagar un poco para formular y reflexionar mi respuesta ante esta pregunta y encontré dos documentos muy bonitos. Encontré uno que es la guía básica para comprender y utilizar la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Luis Fernando Astorga por el Instituto Interamericano. Y quisiera como compartirles, ¿no? Esto que leí que me sonó muy bien. Y dice, la pregunta es la siguiente, ¿las personas con discapacidad tienen derechos especiales? Y todos diríamos, ay, a ver. Dice, no, los derechos son los mismos que los de cualquier otro ser humano. No existen derechos especiales. Para las personas con discapacidad, lo que se da es producto de entornos sociales y culturales que subestiman, que discriminan y excluyen a las personas con discapacidad.
y de entornos físicos no accesibles y servicios no accesibles. Y eso hace que se multipliquen las violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad. De esta manera podemos decir que no existe un derecho a la accesibilidad, como en ocasiones se dice. La accesibilidad física o informativa es un medio que el Estado debe garantizar para que las personas con discapacidad física o sensorial puedan ejercer sin limitaciones los derechos a la libre movilidad o a la información, a la expresión. Así las cosas, la rampa no es un derecho. La rampa es un instrumento para el disfrute de un derecho. Lo mismo podemos decir del braille y de la lengua de señas en nuestros países. Me encantó. Me pareció como algo que responde un poco la pregunta para mí, ¿no? Es decir, la materialización de las disposiciones constitucionales sí depende de que se traduzca en normas, en políticas, en prácticas, ¿no? En el conjunto de áreas y niveles que competen al Estado mexicano. Sin embargo, también tiene que ver con la apropiación que hagan los ciudadanos en su quehacer diario, cotidiano, de los principios de la Constitución. Y yo allí es donde entro bien con la respuesta. Sí, el Estado promueve, respeta, garantiza, previene, investiga, sanciona, todo, sí, es un órgano que le toca hacer todo eso. Sin embargo, a mí me parece que definitivamente tiene que haber un cambio de conciencia, porque si no nos quedamos a medias en este tránsito hacia la inclusión. De hecho, la ONU y todo esto te dice, la discapacidad no es del individuo, no somos individuos con discapacidad, somos una sociedad con discapacidad para hacer que todos tengamos las mismas posibilidades ilimitadas de llegar hasta donde cada individuo pueda y quiera llegar, ¿no? Entonces, si estamos partiendo de eso, yo creo que nos vamos quedando cortos y no estamos, yo creo que en el mundo serán pocos lugarcitos donde hay un modelo de inclusión, estamos más bien en la integración, ¿no? Pasamos de la exclusión, luego pasamos a la segregación, luego pasamos a la integración. Pero así como inclusión, la inclusión sería que la persona, la que sea, como sea, en la situación que sea, pueda llegar a cualquier lugar, institución de salud, de cultura, de educación, y tener las mismas posibilidades que tiene cualquiera, porque los derechos son los mismos y las obligaciones también. Entonces, aquí yo creo que hay que sumar educación, más culturalización. Yo ya no digo sensibilización porque nosotros decíamos en el instituto que hacíamos campañas de sensibilización a la sociedad acerca de la discapacidad y de la inclusión. Y Omar Martínez, que es un actor ciego y además toca la guitarra y además trabaja en la universidad, en la Biblioteca Central de la UAP, es maravilloso y participaba en un programa de radio, excelente. Él me decía, ¿por qué sensibilización? ¿Por qué dejarlo en un tema de sentir bonito, ¿no? Así suena. Dice, es una culturalización, Arena. Más bien, se trata de todo. ¿Cómo vas a amar algo que no conoces? ¿O cómo puedes apreciar algo que no conoces? Entonces, se trata de conocer para que puedas apreciar y ser empático también. Entonces, yo propongo como primero educación y desde niveles básicos. Es correcto esto que decía la maestra Ariadna, que dice la maestra Lorena. Lengua de señas. ¿Quiénes sabemos lengua de señas? Yo me sé el alfabeto, ¿no? O sea, sé decir I love you, ¿no? Sé que es aplaude. Sí podría comunicarme porque tomé los cursos. La verdad, no tengo facilidad para aprenderlo, pero sí hemos tomado cursos y en el instituto nos dieron los cursos. Pero en la escuela, ¿en qué escuelas enseñan lengua de señas? Porque si alguien como yo que tiene dificultad para aprenderlo, desde kinder hubiera tenido este acercamiento, seguramente hubiera sido más sencillo, ¿no? No sería tan complicado. En las universidades hay muchas veces, al menos aquí en mi estado, hay alumnos sordos y los maestros no tienen, ya no solo el conocimiento de la lengua, no hay intérpretes, porque no hay presupuesto. Entonces volvemos al tema del presupuesto. Ok. Pero si hay una educación desde temprano, una educación incluyente, porque ahora también hay que hablar, bueno, a mí me gusta hablar las cosas como son, y no en un afán de demeritar a nadie, sino de ver cuáles son nuestros retos. Hay muchas escuelas donde ya le dicen al maestro, pues bueno, vas a tener a un alumno autista y tienes que aceptarlo, no es si quieres,
tienes que integrarlo. Pero el maestro no cuenta con las herramientas y sufre muchísimo, en verdad. No es que sea un mal maestro, no es que no tenga la voluntad, es que no tiene la educación, la preparación, los conocimientos. Entonces sí es un tema de educación, de preparación, de culturalización. Es decir, ¿qué hacemos con esto que ya sabemos, con este conocimiento? El British hace un trabajo, yo no es porque está aquí Lorena, pero sí hacen un trabajo precioso, al igual que la UNAM, que tiene desde hace 3 años un coloquio permanente sobre discapacidad en relación con el arte, con la educación, con distintos aspectos. Es decir, ya tenemos la educación, pero ahora vamos a culturalizarla, vamos a llevarla a la comunidad, vamos a llevarla a la sociedad, vamos a llevarla a la gente, pues para que la gente sepa de qué va, ¿no? Porque nadie es adivino. Bueno, yo no nací sabiendo, yo hasta que entré a trabajar en este tema, aprendí cosas y sigo aprendiendo, ¿no? Y no me siento culpable de no saber. Me siento culpable de no aprender cuando hay la posibilidad de aprenderlo, ¿no? Y si le sumamos a eso ya tenemos la educación, ya tenemos la culturalización, ¿no? Ya lo estamos difundiendo entre la gente, entre la sociedad. Pero ahora que toca una congruencia en el actuar. De nada sirve que tengamos el conocimiento, que tengamos la culturalización, si no hay una congruencia. Es decir, yo soy una institución dedicada a la inclusión, o no dedicada a la inclusión, sino que ya tiene el chip de la inclusión. Pero no incluyo en mis eventos intérpretes con lengua de señas, no doy cursos, no, como dice Lore, a mi personal, soy una escuela y tampoco tengo como un acercamiento para las niñas y niños con la lengua de señas o con el braille o con cómo debe dirigirse a un ciego. La maestra Ariadna sabrá eso, ¿no? Todos pensamos que es tomar a la persona ciega y llevarla y ellos dicen, no, yo te tomo y tú me conduces. Y es básico, o sea, en realidad no requiere un presupuesto así, es solo empezar a divulgar, empezar a tener una congruencia. Y la congruencia no solamente es en la institución, es en casa. La casa es la institución pequeña, ¿no? Es la institución del ser humano. Entonces, si yo en casa, sí, o sea, en mi trabajo hablo mucho de la inclusión y me encanta y me preparo y hablo de lengua de señas, todo, pero cuando yo tengo mi casa, saco unos macetones de este tamaño a la banqueta porque se ven muy bonitos y no pienso que hay personas que pasan con una andadera o hay personas que pasan con una carriola o hay personas con yeso, con muletas o hay personas con silla de ruedas y que las voy a obligar a tener que bajarse de la banqueta y que pueda pasar un vehículo y las arrolle o que ya no quieran ni salir porque hay obstáculos, como bien dice Lorena, por todos lados, que esa es nuestra discapacidad, la cantidad de obstáculos que tenemos y que no conseguimos erradicar. Entonces, sí, el Estado es responsable desde allá lo que le toca en sus esferas, pero ¿dónde está la congruencia en mi actuar? ¿No? Entonces, bueno, yo quiero decir que al ser la discapacidad un tema de la sociedad y no del individuo, somos todas y todos corresponsables de dar cumplimiento y seguimiento a que la inclusión sea una realidad como tal. Vamos bien, vamos bien. A mí me encanta esto que dice Ariadna, que dice Lore, me permito tutearlas así porque estamos aquí entre camaradas, ¿no? Ara. Yo lo que creo es que, y me encanta eso, ¿no? Pues sí, si el edificio es antiguo y aquí está la Secretaría de Arte y Cultura, pues tampoco voy a decir, bueno, pues hasta que haya un elevador, hago eventos incluyentes. Pues ¿cuándo va a ocurrir eso? No. Pero sí que puedo hacer, yo bajar. Cuando viene alguien en silla de ruedas, bajo y bajo sonriente y dispuesta y contenta. Y si hay que bajar unos libros, los bajo. Y vemos cómo erradicamos, como dice Lore, esos obstáculos. Y vemos, como dice Ariadna, tener la voluntad de sacar esto adelante. No esperar a que estén las condiciones excelentes, porque eso pues va a tardar. Y eso hablaba yo, con eso concluyo. Tenía una artista que algún día llegó al edificio allí en el IMAC. Estábamos en un segundo piso, un edificio antiguo, ¿no? Y me decía, ¿cómo se les ocurre, no? Una coordinación de fomento y apoyo a artistas con discapacidad aquí, que no es accesible. Yo le decía, ok, te respeto completamente. Tú dime, ¿esperamos a que haya unas oficinas idóneas para tener la coordinación o echamos mano de lo que tenemos hoy ahora? Y hacemos sentir a las instituciones la necesidad de que haya edificios accesibles.
pero empezamos ya. No, pues empecemos ya, ¿no? Entonces yo, bueno, pues diría que el Estado es responsable sí de vigilar y de presupuestar, hacer programas, asignar, pero la inclusión la validamos entre todos, al respetarla, al conocerla y ejercerla desde cualquier ámbito, empezando por casa. Muchas gracias. Gracias, qué importante es ser congruentes entre lo que pensamos y en lo que hacemos. Bien, vamos a escuchar a la maestra Ariadna, arquitecta. Bueno, vamos a tutearnos todos, ¿ok? Sí, 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 Está bien. Te sí, pues yo escuchamos, estoy, Ariadna. gracias, Ara. Pues precisamente, completamente de acuerdo con la maestra Arena, hablando de precisamente cómo lo logramos, efectivamente, debemos ser todos y con toda la disposición, con las ganas de hacer las cosas. Y como les decía hace un rato, pues el hecho de que el edificio no tenga toda físicamente, no tenga como esta accesibilidad, tiene muchísimo que ver pues toda la gente que estamos en el museo, o en los museos o en los espacios, ¿no? Y de repente, bueno, también, aunque, aunque no exista la capacitación o esa sensibilización, sí me doy cuenta que tienen mucha, por ejemplo, las personas de seguridad que tienen pues la consigna de revisar a todas las personas que entran, pues bueno, de repente sí ayudan y ayudan, de repente además lo que decía como dirigir a las personas con discapacidad visual, de repente, ay, las empiezan como a ayudar de más y yo, ay, espérame tantito, pero pues es esto, ¿no? Por esta disposición que existe del personal y, y pues bueno, ahí ya les mencionaba, necesitamos trabajo de todo tipo, pero principalmente pues querer hacer las cosas. También hablaba sobre la lengua de señas mexicana, que yo también me declaro como, pues, como lenta para ese aprendizaje, porque de verdad es muy agradable la lengua de señas. Sin embargo, al momento de empezarla a estudiar y a tratar de expresarse con las manos, nos damos cuenta que no es un juego, es otro lenguaje. Y de hecho, el año pasado tuvimos una exposición que se llamó ay, bueno, ahorita les digo el nombre de la exposición. A lo que voy es que empezamos a conocer que que este año, en el 2019, se había proclamado, además del español, la lengua de señas mexicanas como el lenguaje oficial en México, además de todas las lenguas que se hablan en nuestro país. Entonces, Voces de la Tierra se llamó la exposición. Y entonces, de esta manera, hacíamos la reflexión en la exposición porque hablábamos precisamente de cómo el español fue llegando a nuestro país y cómo se fue estableciendo y cómo lo fueron, pues, estableciendo en todo el espacio, en todo México. Pero hacíamos la reflexión precisamente de que la lengua de señas mexicanas, pues también deberá establecerse y, como bien decía la maestra Arena, desde edades, desde los niños chiquitos, y que sea así como hablamos español, así deberemos hablar todo lengua de señas mexicanas, porque de repente también, además de que uno no sabe en qué momento puedes adquirir una condición que te lleve a ser una persona con discapacidad. De todas formas, nosotros estamos acostumbrados a hablar con las manos, ¿no? Y nos explicaban, lo bueno de hablar lengua de señas mexicanas es que desde lejos puedes hablar o puedes decir simplemente, cuando estamos viendo a nuestros hijos, ¿no? Ya con las manos o con los ojos ya estamos expresando algo. Entonces, bueno, basándonos mucho en esto, pues es importante, y consideramos en esas reflexiones que yo les mencionaba, de esas visitas, pues que todos debemos hablar lengua de señas mexicanas. Y pues claro, es difícil porque no las ocupamos. De hecho, tuve la fortuna
de que nos visitaran y nos pidieran que 2 chicos de CAM 16 del área de laborales hicieran su práctica de trabajo con nosotros. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos, empezaron a capacitarse para dar visitas guiadas y una de las chicas después me dijo que sabía lengua de señas mexicanas y yo pensé, pero ¿cómo es que tú aprendiste lengua de señas mexicanas si yo veo que tú no lo necesitas? Y me dijo, pues bueno, lo que pasa es que desde toda la escuela, ella estuvo muchos años en la escuela, junto con un niño, con su mejor amigo que es sordo. Y entonces de esta forma, Angelita, que tiene discapacidad intelectual, habla lengua de señas mexicanas y entonces ella nos enseñó a nosotros algunas palabras más y bueno, estuvimos trabajando esto. Por eso me uno a la idea de la maestra Arena de que todos debemos hablar lengua de señas mexicanas. Y bueno, precisamente esto, pues, esto nos lleva a pensar, pues, efectivamente que es obligación de todos, pues estar conscientes, pues no nada más la lengua de señas, sino también del trato a las personas con discapacidad visual, intelectual, inclusive talla baja, en fin. Y esto de crear accesibilidad, pues ya les decía, yo estoy de acuerdo, sí debemos adecuar los espacios, pero pues nosotros debemos tener toda la disposición. Y la pregunta también iba en si solo a las autoridades les toca esta responsabilidad. Pues no, sí les toca, definitivamente sí, pero pues somos todos. Ahora, algo que nos estuvo pasando también es que pues empezamos a trabajar con este público y pues requeríamos cierto material, requeríamos hacer grabaciones, requeríamos hacer varias cosas, pero no teníamos el apoyo, ni el apoyo de tiempo, ni económico. Entonces, un poco acercándonos a las autoridades, empezaron a tener un poco de sensibilidad. Hoy día ahora es al revés. En mi caso, ya más bien ahora me piden, búscate al intérprete, busca de qué manera vamos a ir haciendo las cédulas, vamos trabajando con, planeando a qué grupos vamos a invitar, en fin. Entonces, es un arduo trabajo lo que todavía nos falta, pero poco a poco nos vamos creando conciencia y si estamos trabajando constante, pues bueno, el público también lo va solicitando, ¿no? Lo va requiriendo. Y bueno, ya para terminar, pues me doy cuenta que en todos los museos, muchos museos con los que hemos estado trabajando, pues todos cooperamos con un grano de arena. A lo mejor no todos trabajan con todas las discapacidades, pero a la medida de nuestras posibilidades, museos grandes o chicos, todos buscamos la manera de acercarnos y ofrecer algún acercamiento del arte, ¿no? Ya. Sí, Ariadna, y qué importante también que cada vez que organizamos un evento sería esto, ¿no? Y el intérprete y la invitación en braille y las rampas están bien, o sea, nos preocupamos obviamente por los artistas, por los bocadillos, por todo esto, y esta parte tan importante yo creo que habría que ponerla en nuestra lista de pendientes y de hacer las cosas en un evento normal. Bien. Lorena Martínez, la escuchamos. Gracias, Sara. Bueno, ya que han hablado mucho de lengua de señas, yo voy a hacer una pequeña acotación, porque de hecho mi incursión a arte y discapacidad viene a partir de Seña y Verbo Teatro de Sordos, y entonces, bueno, la lengua de señas y la comunidad sorda es algo que tengo muy, muy cercano a mí. Entonces, bueno, una breve anotación, un poco nerd de mi parte, pero para compartirles, la lengua de señas es la lengua natural de la comunidad sorda.
¿A qué me refiero con esto? A que el 90% de los sordos aproximadamente son hijos de padres no sordos. Es decir, aunque sea la lengua natural, porque es la lengua natural con la que se van a comunicar, no es la lengua materna. Muy probablemente sus padres hablan español. Entonces, esto hace que la comunidad sorda, bueno, pues la importancia de darle el lugar y el respeto a la comunidad sorda a la lengua de señas. Como bien lo dijo Ariadna, desde el 2005 de hecho, que la lengua de señas mexicana es una lengua oficial de este país, al igual que maya, que náhuatl, al igual que todas las otras lenguas indígenas que tenemos en este país. Por lo tanto, eso que no sucede, pero debería ser una obligación de un bilingüismo, de que la comunidad sorda reciba la educación y la información en su lengua natural, que es la lengua de señas. Y algo muy importante para mencionar es, yo insisto en lengua de señas, un idioma, porque eso es lo que es la lengua de señas. Lenguaje es la capacidad que tenemos los humanos, por lo menos en México, porque en cada país es diferente, hay lenguas de señas por cada país y además hay lenguaje de signos, se llama diferente, ¿no? Pero en México se considera que el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros como individuos de comunicarnos. Entonces, hay muchos tipos de lenguaje y la lengua son estos idiomas que tienen una estructura gramatical, que tienen la posibilidad de expresar grandes ideas y por eso y complejas. Por eso es que la lengua de señas es un idioma, un idioma con su propia estructura gramatical. Lo que mencionan Arena y Ariadna, yo hablo lengua de señas porque pues tuve la fortuna de trabajar 5 años con la mitad de la compañía eran sordos y el idioma oficial de esa compañía de trabajo era el español escrito y la lengua de señas mexicana. Si querías comunicarte con la mitad de tus compañeros, tenías que aprender a hablar lengua de señas, ¿no? Y pues sí, es complicado porque estás aprendiendo otro idioma que tiene una estructura gramatical diferente a la tuya, y bueno, pues es como si hubiera entrado al Institut Goethe y que hubiera tenido que aprender alemán, más o menos. Entonces, bueno, esa acotación nerdcilla de mi parte, pero la lengua de señas es algo que llevo muy cerca y que trabajo mucho para la comunidad sorda, que es una minoría cultural y lingüística de este país. Y bueno, sobre la pregunta, ahora sí ya me voy. A mí me gustaría como contarles un poco tal vez la postura, cómo es que British Council tiene justamente la inclusión como uno de sus valores fundamentales, por qué, y a partir de ahí seguir platicando esta pregunta de si es exclusivamente del Estado, ¿no? El British Council es la Organización Internacional del Reino Unido para las Relaciones Culturales, es decir, obviamente, bueno, pues hay una parte relacionada con el gobierno del Reino Unido, más sin embargo son las relaciones culturales. Y el British Council como tal tiene dentro de su política más fuerte lo que nosotros realmente consideramos nuestra espina dorsal, además de las relaciones culturales, es la equidad, diversidad e inclusión. Nosotros trabajamos con una política de equidad, diversidad e inclusión muy fuerte, donde es una parte integral, porque nuestra visión también es utilizar este conocimiento y compartirlo. Entendemos que para lograr nuestro objetivo de relaciones culturales tenemos que respetar las culturas, tenemos que tener esta relación. ¿Y a qué nos referimos con equidad, diversidad e inclusión? Equidad nos referimos a proveer acceso a oportunidades para grupos que continúan estando en desventaja para su participación plena en la sociedad. Diversidad es hacer el mejor uso de las diferencias y similitudes entre las personas para beneficiar a las organizaciones y a la sociedad en general. E inclusión, hacer que todas las personas se sientan bienvenidas, permitiendo y favoreciendo la participación de todos. Y es a partir de aquí que nosotros realizamos todo el trabajo que hacemos. Damos clases de inglés, enseñanza del idioma inglés, desarrollo en artes, desarrollo en educación, desarrollo en la sociedad. Y entonces, esto está desarrollado con una política de equidad, y lo que es muy importante, por lo cual les quería como compartir esto, es que para que nosotros lleguemos a esto, desarrollamos
lo sustentamos en un caso moral, en un caso legal y en un caso de negocio. No es exclusivamente la legalidad, ¿no? Cuando hablamos de empresa, de negocio, es porque al demostrar que tenemos un respeto hacia las habilidades y hacia la diversidad cultural de los países en los que operamos, British Council opera en más de 170 países, obviamente vamos a generar una mejor relación con nuestros socios. Vamos a mantener una imagen como institución positiva, vamos a generar el interés de esos socios de trabajar con nosotros y vamos a seguir manteniendo la innovación y la flexibilidad. Y esto es un caso de modelo de negocios. También obviamente hay un caso legal, como lo vamos a mencionar ahora, como se mencionó de la ley, como bien lo dijiste ahora, del 2011, pero también, bueno, estamos hablando de que existen muchas leyes anteriores, ¿no? Hay desde 1999, en la Organización de los Estados Americanos, inició con discriminación. Luego tuvimos la Ley General para las Personas con Discapacidad en 2005 en este país. Tenemos, como bien dice, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, tenemos hasta en el 2017 una cosa local, pero es la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. Entonces, el caso legal está sustentado por todos lados, ¿no? Y es muy importante, no solo por la accesibilidad, es por el rol social que esto significa, por la impartición de justicia, la no discriminación y el lograr una sociedad diversa. Y por último, pues como dijimos bien, como se mencioné, fue el caso moral. ¿Por qué es importante? Porque es importante demostrar los valores de nuestras instituciones, demostrar que tenemos una institución donde la diversidad es importante, donde la inclusión es importante, donde los soft values, como se dicen, pero la compasión, la empatía, el trabajo en conjunto son importantes, ¿no? Entonces, no es solamente porque el Estado nos lo pide, creo que la mayoría de las instituciones puede sustentar el por qué tiene estos programas en diferentes planos, modelo de negocio, legal y, y moral. Y por último, algo que me gustaría compartirles, porque cuando dijiste, ¿no? Como bien dijimos, lo hacemos porque el Estado nos lo pide. El Estado nos lo pide y tal vez porque a mí me gustaría como ampliar y mencionarles un par de números, que es 1 de cada 7 personas tiene una discapacidad. Si tomamos en cuenta que la discapacidad es algo que tal vez no es permanente y que significa a una barrera que no nos impide tener que nos impide tener un pleno acceso a un evento o a cualquier cosa, ¿no? Porque puedes tener una discapacidad temporal, ya lo dijo Arena, puedes andar en silla de ruedas, puedes tener una muleta, puedes estar pasando por un tratamiento médico que te genere dolor crónico y estás siendo una persona con discapacidad. Hay una frase de Bert Massey, que es el presidente de la Comisión de Derechos de la Discapacidad en Reino Unido, que es buenísima, es un poco fuerte, pero me encanta decirla porque dice, la discapacidad es un club abierto. Espera el tiempo suficiente y te convertirás en un miembro. Porque todos vamos a llegar adultos, todos vamos a tener pérdida auditiva, todos vamos a tener pérdida de movilidad, probablemente tengamos problemas de memoria. Vamos hacia allá. Entonces, no es solamente porque nos obliga el Estado, sino como instituciones, como espacios, debemos de ver esta visión 360 de por qué lo estamos haciendo. Gracias, Lorena. Y la pregunta 3, ustedes ya nos han hablado de muchas sugerencias para estos eventos, y yo quisiera hacer como otra apertura a esta pregunta, en cómo incluir proyectos, formatos alternativos, pero también me gustaría cómo incluir a estos artistas con discapacidades. Tenemos un ejemplo, ahora ustedes saben que en la manera virtual
en la Dirección de Difusión Cultural, nos ha abierto un panorama muy amplio para poder hacer eventos. Y precisamente con la Fundación Arte Down se hizo la primera exposición virtual con 50 obras de estos niños que están súper emocionados por haber participado y aparte por tener esta accesibilidad ahora visual, y ahí están en las computadoras metiéndose en esta parte virtual. Entonces, esto nos ha permitido abrir más campos, pero también ya te hago accesible la entrada, te hago accesible el paso, pero también te hago accesible un espacio para que tú te puedas presentar tu arte. Son personas con discapacidad, pero de verdad con capacidades de sentir tan fuertes, con capacidades artísticas tan especiales, tan fuertes. ¿Cómo podemos abrir más espacio para ellos y ellas? Arena. Gracias. Me encanta cuando siento esta como energía que nos conecta de todo, porque por allí va la respuesta a esto, pero antes quiero como, cuando leí la pregunta, ¿no? Me vino un recuerdo de que aquí en el centro de Puebla había un grupo que danzaba, ya sabes, danza del guerrero, así de así, ¿no? Y yo siempre quise aprender. Yo iba todos los fines de semana y me sentaba allí a verlos. Y un día me atreví, me acerqué con como el maestro, un maestro que ya murió, además, que era el que llevaba toda la organización, y le dije como, oiga, yo quiero danzar. ¿Cómo le hago, no? Y se volteó y me dijo, ¿quieres danzar? Danza. Ven y danza. Entonces yo leyendo la pregunta me emocioné muchísimo con ese recuerdo y decía yo, ¿cómo le hacemos para incluir? Incluyámoslos, interesémonos, busquemos los formatos alternativos, las ayudas técnicas, ¿no? Porque decía allí, ¿cómo incluimos? ¿Cómo nos interesaríamos? Incluyéndonos, interesándonos, buscando los formatos. Ustedes, sobre todo que son un politécnico, ¿no? Está increíble todo lo que los jóvenes pueden aportar, ¿no? Desde estas nuevas tecnologías, las TICs, las TACs, y todo esto. Y ir más allá de solo, ahí viene la respuesta, esta que le agregabas, ir más allá de solo ofrecer cultura inclusiva a las personas con alguna discapacidad. Es decir, apoyemos a las y los artistas con discapacidad, a los grupos artísticos y culturales inclusivos, desde una verdadera inclusión, aunque me escuche yo redundante, y no desde un asistencialismo, por favor, no al asistencialismo. Es decir, yo como instancia pública, yo te voy a hablar de mi experiencia como una instancia pública. Me encanta el trabajo que realiza el DIF, es importantísimo y está muy claro cuál es, ¿no? Entonces yo desde Arte y Cultura no me meto en el área del DIF, ¿no? Que tiene muy clara su misión, visión. Es decir, ¿cuál es mi propósito? Pues es apoyar, fomentar, abrir camino y ayudar y contribuir y sumar a la profesionalización de las y los artistas. Es decir, no es un tema de compasión, por favor, quitémosle y no, yo amo la compasión, me parece una de las virtudes, valores más hermosas que pueda haber y que es la respuesta para el cambio en el planeta. No hablo de eso, hablo de la lástima. Hablo de decir, ay, pues vamos, es un concierto así. No estoy diciendo que la forma correcta, ¿eh? Estoy acotando cómo se escucha, ¿no? Pues es que es de gente, creo que es de cieguitos que cantan, pues vamos, por hacer el favor. No, eso no le ayuda a nadie, no nos suma, no es inclusión, ¿no? La inclusión, que es contribuir y sumar a la profesionalización de las y los artistas, los grupos colectivos que trabajan en esto. Y allí tenemos un cine para imaginar, ¿no? Que trabaja en la audiodescripción para personas ciegas, que trabaja ya también con temas de tecnología para personas sordas. Tenemos un grupo como Seña y Verbo, ¿cómo no amarlos? Ese es el grupo más reconocido internacionalmente, y lo sabemos. Ahí está la pregunta, porque si yo no me moviera en este tema del arte y la cultura, yo no sabía quién era Seña y Verbo. Y Seña y Verbo, allí viene esta diferenciación. No es un teatro para sordos, dicho por ellos mismos. A ver, Lore me corregirá si me equivoco. Ellos dicen, somos un teatro de sordos
para el mundo. Entonces, hay compañías de danza de personas a lo mejor con síndrome de Down para el mundo. Hay danza danza deportiva, que es danza en silla de ruedas, que bailan personas sin silla y personas con silla. Y es de ellos para el mundo. No es que generemos festivales y actividades para el grupo con discapacidad, para personas que... Esa no es la inclusión. Esa es segregación. Esa es otra vez generar espacios donde convivan ellos. Ellos que tienen discapacidad allá y nosotros acá. No, no, no. La inclusión es que como todos tenemos las mismas facilidades o los menos obstáculos, porque para eso tiene que trabajar el Estado y las instituciones, ¿no? Para quitar obstáculos, como bien dice Lore y como dice Ariadna, quitamos eso y entonces cualquier persona con su sensibilidad, su don artístico, se desarrolla exponencialmente y va y presenta de forma profesional para el mundo su arte. Teatro, danza, hay fotografía de ciegos, maravilloso, con Miguel Herrera, que tiene Oximorón en Querétaro. Es maravilloso él. Está Lore Nieva, está Andrea Carmona, que trabaja en danza. Lorena con danza en la oscuridad. Andrea Carmona danza con personas con autismo, con discapacidad. Somos campeones en el mundo en danza deportiva, en danza en silla de ruedas. Traemos medallas cada vez que vamos. Y es increíble ver a un chico bailar breakdance y pararse de manos con su silla, porque su silla para nosotros es él y la silla, y para él la silla ya es una parte integral, ¿no? Son sus piernas que le ayudan a moverse, a bailar, a subir, a bajar. Y tenemos instituciones como México, es Lore o alguien, Ari, me podrán decir, México Independiente, ¿cómo se llama? Que hacen unas sillas de ruedas especiales y pueden hasta subir escaleras con sillas. Es un arquitecto, un ingeniero que tuvo un accidente y de allí él empezó a generar estas sillas de ruedas. Ahorita les paso el dato. Pero bueno, los nombres no son importantes, es el trabajo que se está realizando. Y entonces, en tanto cuanto eso, los festivales alrededor del mundo, ¿cuál es la sugerencia? Que sean atractivos, que presenten programas de calidad, danza de calidad, compañías profesionales, dedicadas, comprometidas con su labor creativa, que se presenten obras de teatro bien montadas, bien pagadas, también hay que pagarlas bien, porque luego también se piensa que como son temas de caridad, entonces se escatiman. No, no, esta gente es... a mí me gustaría pensar que vamos a llegar a un momento en el que no tengamos que decir la compañía, el Seña y Verbo, compañía de sordos para el mundo, sino que digamos compañía de teatro. Punto. Es una compañía de teatro. Postdata es de sordos. Postdata es un fotógrafo autista. Postdata es baile en silla de ruedas. Postdata. Estamos hablando de arte profesional. Cortemos con el asistencialismo, por favor. Porque cuando alguien llega a una institución y te dice que tiene los mismos derechos, yo a eso me refería un poco con las obligaciones. Es decir, como la discapacidad es de la sociedad tiene la obligación de erradicar estas limitantes, obstáculos que no dejan a la persona desarrollarse. En tanto cuanto terminamos con eso o vamos limpiando esos obstáculos, quitándolos y volviendo inclusiva a la sociedad, ¿no? Abierta, que para todos y para cualquiera en cualquier condición, entonces puedo exigirle al artista lo mismo. Y si tú eres un artista, un escritor, no voy a poner atención, ojalá y no se confunda o no se malinterprete, pero no voy a poner atención a tu discapacidad. Yo pongo atención a tu ilimitada capacidad, a todo tu potencial, a toda tu belleza creativa. Y desde allí trabajamos, y desde allí los apoyos, y desde allí te publico. Y si tu trabajo no está al nivel para una publicación, ok, te apoyo con tu formación. Y que haya los espacios accesibles, incluyentes, donde cualquiera pueda desarrollar sus potenciales y que los desarrolle y que entonces sí los lleve a cualquier escaparate. Eso somos, ¿no? Que generamos los gestores culturales escaparates para que el artista pueda comunicar, compartir, expresar lo que tenga, que sea que quiera expresar, pero de una forma digna, ¿no?
No le quitemos al artista su dignidad nunca, por favor, con y sin discapacidad. A todos nos gusta eso, ¿no? Que se nos trate con la dignidad, con el respeto, y el respeto es no a la lástima y no a esos temas, sino trabajar más, yo cierro con eso mi participación, trabajar más desde los contenidos. Y entonces, y naturalmente, habrá públicos. Trabajemos con la accesibilidad para que todos esos públicos que vienen a nuestros eventos puedan, lo que ya habíamos dicho, acceder y disfrutar de forma segura contenidos para todas y para todos. Y eso, señoras y señores, en cualquier lugar, requiere presupuesto. Presupuesto. Gracias. Gracias, Arena. Así será. Artistas de todos para todos. Ariadna, misma pregunta. Otra vez totalmente de acuerdo, necesitamos el presupuesto. Pero bueno, en nuestro caso, nosotros como museo tenemos el espacio, tenemos pues los artistas que se exponen son artistas del siglo XIX, no, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, tenemos foro para presentar otras manifestaciones artísticas. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es abrir estos espacios precisamente para presentar al público pues todo lo que se hace en el ámbito artístico. Entonces, pues somos semillero, nosotros hacemos como trabajo en talleres, tenemos un artista, un pintor que él se dedica a preparar estos talleres para todo público y pues bueno, precisamente dentro de nuestro público con discapacidad, pues damos estos espacios. Y nos damos cuenta que hace falta este estímulo hacia los niños, hacia este público, precisamente de tener los espacios. Muchas veces se trabaja en las escuelas, pero en el museo también vamos trabajando alguna técnica, alguna propuesta según la visita, lo que hayamos visto, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros nos consideramos esto como un semillero, vamos pues esto, abriendo los espacios y pues bueno, yo considero que para que nosotros podamos pues tener este crecimiento o pues para que estos eventos puedan crecer, debemos pues trabajar todos en grupos multidisciplinarios. En relación a la pregunta sobre las sugerencias para proyectos y formatos alternativos, pues bueno, yo había pensado que debemos tener también intercambio con iguales, tenemos que trabajar como estamos haciendo en este momento, ¿no? Bueno, hasta aquí mi participación. Ariadna, muchas gracias. Maestra Lorena, la escuchamos. ¿Cómo Gracias. incluir? ¿Cómo incluir? Bueno, una cosa, retomando lo que dijo Arena en un momento, creo que es fundamental, una parte de cómo incluir es apoyando la profesionalización de los artistas con discapacidad. Eso es algo que en el programa de British Council hacemos constantemente. El año pasado hicimos un evento trazando posibilidades en Guadalajara, Jalisco, donde tuvimos 35 artistas con discapacidad profesionales, donde los sentamos a la mesa a que platicaran, a intentar generar este movimiento, poner la mesa para que convivan, pero también tuvimos en colaboración con el Centro Multimedia del CENAR, lanzamos dentro de su convocatoria de PAPIAM, que es una convocatoria para investigación y producción de arte,
logramos generar el área de discapacidad. Entonces hubo una convocatoria donde se seleccionaron a 4 artistas con discapacidad que desarrollaron obra. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que también tenemos que hacer nosotros. Tenemos que generarles esos espacios para la profesionalización. Yo lo digo, yo hago arte y discapacidad como gestora y productora creativa porque son disruptivos y es de lo mejor que puedo encontrar. En realidad, las propuestas de los artistas con discapacidad tienen una visión completamente diferente al resto, ¿no? Entonces, lo hago porque me gusta, me divierte, puedo decirlo así. O sea, bueno, yo me divierto en mi trabajo, entonces, entonces sí, es bien, bien importante generar eso. Y en cuanto a los tips, digamos, que podemos hacerlo, parece que voy a hacer un pequeño comercial y no, pero está mucho que ver. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, porque justamente dentro de nuestro programa de arte y discapacidad, este año en British Council realizamos un manual que se llama A Puertas Abiertas, claves para crear espacios accesibles. Está en nuestra web aquí. Tienen la dirección britishcouncil.org.mx/puertas abiertas. Es un manual descargable con licencia de Creative Commons, es decir, una licencia que todo el mundo puede utilizar y modificar. Y justamente este manual está elaborado junto con Ghost Consultancy. Es una consultoría liderada por una persona con discapacidad en colaboración con CIE y nos ayuda para generar espacios y eventos accesibles, ¿no? Tenemos varias secciones, pero esta sección, como lo dijo Arena, es literal, es una lista. Es qué tenemos que hacer, cuáles son nuestros primeros pasos. Hagamos un plan de gestión de accesibilidad, un plan transversal. Tenemos ejemplos, cómo roles y responsabilidades, crear el espíritu adecuado, ¿no? Y aquí por decir, vendrá. Aquí tenemos un breve listado para verificar qué es lo que tenemos que ver en publicidad y marketing. ¿Qué tenemos que ver para la transportación durante el trayecto? Lo que se ha mencionado, ¿cómo llegamos? Nosotros podemos poner una función súper accesible con todos los requerimientos de accesibilidad, pero no hay manera de llegar. Entonces, ya desde ahí también señalización, o sea, señalética, orientación, accesibilidad en todas las áreas, instalación para perros de servicio. Hay muchos teatros donde no se les permite el acceso a los perros, aunque sean un perro de servicio, no es un animal de compañía. En fin, entonces yo se los quiero compartir porque, bueno, está aquí, lo desarrollamos con mucho gusto y creo que es en el clavo justo de lo que estamos haciendo. Esta misma guía, este mismo manual lo desarrollamos para este evento de Trazando Posibilidades. Entonces, está desarrollado con un caso práctico. No fue solamente llegamos la teoría y lo vimos, sino se realizó una auditoría de accesibilidad, luego se llevó a cabo la puesta a punto, luego hicimos el evento, nuestro programa. Y algo que es súper importante, que me encantaría mencionarles, es esta parte, después del evento, monitoreo y reporte. ¿Por qué esto? Dejo de compartir mi pantalla. Esto es súper importante que nosotros pensamos en estos requerimientos de accesibilidad, ¿no? Sucede muchísimo. Ponemos un intérprete de lengua de señas. ¿Cuántos sordos tenemos en público que van a hacer uso de ese intérprete de lengua de señas? Entonces tenemos que hacer un monitoreo y una evaluación. Tenemos que preguntarles, ¿lo que hice fue suficiente? ¿Consideras que no hace falta? Hay una anécdota, no es mía, pero es buenísima, contrataron a una persona con discapacidad en silla de ruedas para formar parte de un grupo en Reino Unido, de una consultoría, de hacer parte del board. Y bueno, de repente se dieron cuenta 2 días antes de que llegara que el señor, cuando entraba al ascensor, todos los botones del ascensor pues estaban arriba del 1.50 y que entonces no iba a tener como literal picar, voy al piso 25. Eso se dieron cuenta 2 días antes. Bueno, pues corrieron y cambiaron la botonera del ascensor, la bajaron, costó un dineral.
Y cuando llegó esta persona y lo vio, dijo, entonces se inició la reunión, platicaron y le comentaron, no, es que nos dimos cuenta que teníamos la botonera del ascensor hasta arriba y que pocos accesibles nosotros. Y entonces esta persona sacó un self-stick y dijo, no hacía falta, yo ya estoy listo para este tipo de cosas. Entonces, esto se relaciona mucho a lo que decía Arena, el presupuesto. Hacer todas estas adaptaciones, muchas de estas adaptaciones de accesibilidad, no todas, porque hay algunas que son muy sencillas, tiene un costo. También hay que hacer un uso eficiente de ese escaso presupuesto que normalmente tenemos, porque normalmente tenemos escaso presupuesto siempre en cultura, hablemos de accesibilidad también. Entonces, es importante eso, preguntarles, ¿tú qué necesitas? O sea, no había ninguna necesidad de cambiar toda una botonera de un ascensor, gastarse el dinero al que se gastó, cuando se resolvía con el joystick, con el self-stick que el señor traía en su bolsa porque está acostumbrado a que no accede a ciertos lugares, ¿no? Entonces, por eso el monitoreo y la evaluación, el preguntarles, ¿te sirvió? ¿No te sirvió? ¿Cómo puedo mejorar? Hay maneras muy sencillas, ¿no? Que no las pensamos y luego que lo resolvemos es muy fácil. Desde cómo comprar el boleto, ¿no? Hay que pensar también en el acceso como como un viaje del usuario. Es decir, desde que conoce la información, quiere asistir, asiste, sale del evento, hay que considerar todo este viaje del usuario para considerar la accesibilidad en todos sus temas. Y es decir, desde cómo puedo comprar un boleto. Y hablamos de accesibilidad no solo de personas con discapacidad, adultos mayores. Solo lo puedes comprar con Ticketmaster. ¿Cuántas veces no nos han hablado el abuelito, el tío mayor que te ha dicho, mija, no le entiendo? ¿Por qué no podemos poner un teléfono para que ellos hablen, ¿no? O sea, el dar esas opciones, el poner un teléfono, el hacer una persona responsable de estos temas, que no va a tener todas las soluciones, pero por lo menos va a haber un lugar donde llegan todos estos requerimientos y se va a buscar dar una solución. E ir solucionándolo, e ir teniendo estas soluciones a la mano, es decir, bueno, pues hoy no necesitamos un intérprete de lengua de señas porque no vamos a tener población sorda, pero sí vamos a tener ciegos. Entonces vamos a contratar un servicio de audiodescripción e irlo haciendo así. Muchas gracias. Qué responsabilidad como instituciones privadas, públicas, lo que decía Arena, el Politécnico. Exactamente se están trabajando maneras, tenemos la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, y para que se escuchen, o sea, mucha gente ha querido ir, pero hay maneras, ¿no? O sea, en las escuelas de CIMES están trabajando sobre mejorar el audio. ¿Qué se puede hacer? Somos semilleros, como lo comenta Ariadna. Y muchas felicidades por ese manual. Vamos a compartirlo, vamos a leerlo. Y en el instituto también, aprovechando, se están haciendo precisamente, vuelvo a lo mismo, la parte virtual. La licenciada Karen empezó con el curso de lengua y señas mexicana. Entonces, ya estaba yo aprendiendo precisamente para esta reunión. Bienvenidos, bienvenidas. Y algo que ella decía es, por ejemplo, nosotros cuando decimos sí, ¿no? Esto es agua. Entonces, es sí, maestra Lorena no me dejará mentir. Sí, entonces imagínense, si quieres esto, sí, y pues no quiero agua, o sea, entonces, qué importante. Vamos a verlo, es un curso que yo las invito a ustedes y a todo el público a que lo vean. Empezamos por abecedario, y también para ver lo de el arte sin fronteras, que le comentaba de los niños Down. Y pues bueno, a mí no me queda más que agradecerles a todas ustedes. Voy a leer algunos chats. Dice Perla Martínez, me encanta escuchar a la licenciada Arena. Graciela Bonilla, muy cierta la información. Lorena Cervantes, magnífica charla, felicidades a las panelistas. José Carlos Gudiño, tema muy interesante y de mucha actualidad, felicidades a todas las panelistas. A mí me encantó escucharlas a todas. Espero que no sea la primera vez que nos veamos, porque tenemos mucho camino que recorrer, mucho camino. Lo más importante, visualizar, accesibles en nuestro ser y ser congruentes, maestra Arena, con nosotros, con lo que hacemos. Estamos en espacios tan importantes y ser semilleros, maestra Ariadna. Eso se me queda, vamos a ser semilleros para y para todos. Maestra Lorena,
tenemos pendiente compartir ese manual y pues muchas gracias. Un comentario final que ustedes quieran hacer individualmente, licenciada Arena. Pues antes que todo, siempre es el agradecimiento. Agradecer a la vida porque he tenido este camino de poder conocer acerca de todo esto. Agradecer hoy al Politécnico por la oportunidad de participar de esta charla tan bonita, de poder por fin conocer cara a pantalla a Lore, a la maestra Ariadna. Qué gusto escucharla, qué gusto saber lo que se está haciendo, ¿no? Y allí viene mi conclusión. Solas y solos no podemos. Y solas y solos no estamos. Estamos unas para otros, otros para unas. Hagamos uso de eso, ¿no? Me encanta esto que dice Lore de la equidad, diversidad e inclusión, pero en todo lo que yo soy. Y eso, señoras y señores, les tengo una noticia, los que nos miran, escuchan. Hay un punto de no retorno. Cuando yo ya sé de esto, entonces sí ya tengo una responsabilidad mayor. O sea, cuando yo no sabía, todavía puedo decir, pues yo no sabía. Bueno, dice la ley, la ignorancia de la ley a nadie favorece, pero bueno, todavía puedo decir, pues es que yo no sabía. Pero cuando vamos escuchando de esto, no se vale hacer ya oídos sordos. Este cambio de conciencia en el mundo tiene que ocurrir. Tenemos que ser empáticos, me encanta esto de los valores, ¿no? Alguien hablaba aquí de los valores, que qué bueno que se les está otra vez dando el lugar que merecen, y no solo como un tema romántico o de idealismo. Si no aplicamos la inclusión, la equidad, la diversidad, la empatía, como la que tuvo esta niña, ¿por qué quería aprender lengua de señas? Porque amaba a su mejor amigo. El amor es lo que nos va a mover. Conozcamos, abrámonos, escuchémonos, amémonos, y lo demás se va a dar por añadidura. Cuando yo me intereso por el otro, voy a buscar cómo hago para que el otro esté mejor. Y eso está en cada una de las esferas. Es un compromiso de las universidades, de los países, pero también de cada una y uno de nosotros. El planeta ahora más que nunca, la humanidad más que nunca nos lo pide, ¿no? Entonces, agradecer siempre estos espacios, agradecerle al Instituto Politécnico, felicitarlo por su primer festival, que sea el primero de todos los que están por venir y que cada vez sean mejores, ¿no? Y que abonen más a esta sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Días todavía. Ya se me hizo tarde. Gracias. Gracias, y ahí a la Secretaria de Arte y Cultura también. Un gusto verla. Muchas gracias. Ariadna Gómez. Pues igualmente ha sido un honor para mí compartir este panel con ellas. Fíjense que en el camino me voy dando cuenta, de repente uno se siente como solo, ya nomás estoy haciendo esto, ¿será? ¿Lo estoy haciendo bien? Y cuando me encuentro personas como ustedes, oye, me emociona, ¿no? Y bueno, fíjense que hay un lema que me gusta mucho, y permítanme un momentito. Siempre me cuesta trabajo como platicar porque realmente me emociona. Y bueno, el lema que me gusta es nada de nosotros sin nosotros. Porque me doy cuenta, y trabajando con las personas con discapacidad, es muy enriquecedor. Como ya les mencionaba, trabajando y haciendo y creando material y creando el discurso para dar una visita no nada más informativa, sino siendo vivencial y que se lleven algo trascendental después de visitar el museo, me ha dado como la pauta para ser mucho más creativo, y no nada más yo, sino todo el equipo de trabajo. Entonces, esto nos ayuda para crecer como personas, para crecer como profesionales y para, pues eso, para crecer como seres humanos. Entonces, pues muchas gracias. A mí me da mucho gusto conocer cómo diversifica todos, el que tengamos ganas de hacer las cosas, el que tengamos esta disposición, pues nos abre mente, corazón y creatividad. Entonces, pues ya, porque no puedo dejar de estar emocionada y a veces me da como
como pena, pero de verdad es que me llega mucho la emoción porque hemos tenido unos resultados verdaderamente admirables y me da mucho gusto ver cómo las personas con discapacidad y sin discapacidad disfrutan precisamente cuando se acercan al arte y cuando preparamos nuestro discurso, nuestro material, nuestro museo para la gente, el que lo disfruten y te den, te retroalimenten con ya ni siquiera con un gracias, sino con el hecho que hayan disfrutado esto que vivieron, pues eso es la mejor paga. Y ya, hasta ahí, gracias. Gracias a usted, Ariadna. No está sola, ojalá día a día nos sumemos mucho más. Y esa sensibilidad que usted tiene es por la que está trabajando. Y muchísima gente, entre ellas yo, se lo agradecemos. Gracias. Lorena Martínez, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, ya creo que lo han compartido muy bien mis dos colegas aquí, pero sí mantener primero que nada agradecer al Politécnico por esta invitación, por generar estos espacios que nos permiten pues compartir la pasión de las tres, que estoy segura es, porque por eso estamos aquí, y que infectemos, digámoslo así. A mí me gusta la idea de infectar el sistema, eso es lo que estamos haciendo, lo infectamos desde adentro con un virus positivo, pero que es importante hacerlo, como bien se mencionó, una vez que volteas a ver y te das cuenta de qué es lo que sucede a tu alrededor, esos ojos no se vuelven a cerrar nunca. Entonces, continuemos trabajando. Gracias al Politécnico, gracias a Arena, gracias a Ariadna, gracias a ti, Araceli, por la invitación y por llevarnos y moderarnos bien entre todas y generar que haya sido una plática interesante. He aprendido muchísimo de mis compañeras y que nos sigamos viendo por el camino. Eso es lo importante, que sea nada más un inicio. No, muchas gracias a ustedes. Tenemos un comentario más. Miguel Quintero, excelente la charla y las panelistas. Mucho por hacer. Saludos, Teresa González, felicitaciones a las panelistas, saludos. A mí no me queda más que agradecerles a cada una de ustedes, igual por haberlas conocido, haber aportado tantas cosas. Y bueno, como les digo, espero no sea la primera vez. Tenemos muchos eventos presenciales, virtuales que compartir. Y bueno, muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional, muchas gracias a la Dirección de Difusión Cultural, al área de diseño, a Policultura, que hace posible que estemos ahora aquí. Edgar, muchas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, despidámonos. Yo me voy a despedir muy a la manera politécnica. Lo estaba yo pensando y dije, bueno, pues sí, voy a hacer con un Huelum de corazón, y espero que ustedes también me acompañen, y vamos a decirlo una, dos, tres, Huelum, Gloria, a la cachi, cachi, porra, pim, pom, porra, Politécnico, Gloria. Muchas gracias, y el Poli también es cultura. Cuídense mucho. Gracias.